Shalom Echanu Erech Apayim Verachet. Shalom, buenas noches. Shem les bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. Última porción del libro Bereshit, llamada Vayechi, y vivió, para referirse a los 17 años que Jacob vivió en Egipto, y se nos ha enseñado que fueron los mejores años de su vida. Una vez más les recomiendo, pueden ingresar a nuestro sitio web kabalaesplendor.com, pueden comprar en formato PDF Jesús el Maestro de los Secretos, y estamos mirando de qué manera pueden acceder también en un formato físico, buscando puntos específicos en cada país donde puedan comprarlo de la mejor manera. Se los recomiendo para que puedan regalárselo a una persona que está en este proceso de transición del cristianismo o aún también del judaísmo, y poder comprender la espiritualidad desde un contexto espiritual, valga la redundancia, sin tradiciones religiosas y manipulaciones de hombres. Entonces, Vayechi y vivió. Capítulo 47, verso 28 al capítulo 50, verso 26, terminamos el libro de Bereshit. Quiero ir al meollo del asunto. No quiero centrarme tanto en su forma literal y tratar de explicarlo. Lo he hecho por mucho tiempo como para ubicar en contexto de lo que se va a enseñar. Pero este tiempo no quiero como darle tanta importancia a lo literal, sino más bien profundizar y tratar de enseñar al máximo el mensaje central en este caso de la Torá. Y quiero compartir también sin ánimo de pronto de herir susceptibilidades, pero la Torá no es el único libro sagrado que existe. Tenemos el Zohar, tenemos los escritos de los discípulos de Yeshua, tenemos los evangelios apócrifos, los midrashines, en fin, hay un sinnúmero de escritos importantes que a la hora de aprender y crear conciencia nos van a ayudar muchísimo. La Biblia, si no tenemos otra fuente para poderla comprender, va a traer demasiado problema. Es necesario poder estudiar el Zohar en este caso y el Nuevo Testamento, los escritos de Larí, antes que ponerse a detallar asuntos literarios de la Biblia, porque lo único que vamos a ocasionar en nosotros es cada vez ser más religiosos aún, tratando de comprender unas letras que en sí no tienen vida, tratando de comprender unas historias que no son importantes, tratando de comprender asuntos de viajes, de muertes, de sacrificios, cuando en la realidad esos escritos no son importantes, sino el mensaje oculto que hay detrás de cada cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando realmente decimos que estamos estudiando Torah. ¿Qué es estudiar Torah? Ya lo he enseñado por mucho tiempo. Estudiar Torah no es saberse la Biblia. Estudiar Torah es un código para hablarnos y enseñarnos que debemos poner en práctica los asuntos espirituales, las leyes espirituales que gobiernan y rigen esta creación. Eso se llama estudiar Torah.
Capítulo 47, verso 28. Esta porción comienza diciendo: y vivió Jacob en la tierra de Egipto, por 17 años. Vamos a enseñar algo que enseña esta porción, aunque ya lo hemos venido practicando y enseñando mucho, hay que tocarlo porque pues esta porción lo toca. Entonces ya sabemos nosotros que Jacob también fue conocido con el nombre de Israel. Y sabemos que el pueblo hebreo en su conjunto es conocido como los hijos de Israel. Hebreo, una diferencia entre ser hebreo, ser Israel y judío. Entonces, hay tres aspectos que debemos tener presentes en el nombre de Jacob o Jacob. Jacob se escribe, la manera común de escribirlo es en una vav. En Levítico 26, 42 dice: y me acordé de mi pacto con Jacob. En este verso Jacob está escrito con una vav. Normalmente se escribe Job Ain Kof Bet. Esa es la forma habitual. En Levítico aparece con una vav en su interior. Y también se conoce a Jacob con el nombre de Israel. Sabemos que su nombre fue permutado por Israel cuando venció al ángel. El Ari nos enseña que estos tres nombres, Jacob sin vav representa, es una metáfora para hablar del Nefesh. Jacob con vav es una metáfora para hablar del Ruach. E Israel es una metáfora para hablar de la Neshama. Estos tres, Nefesh, Ruach y Neshama, se consideran una entidad colectiva. Por lo tanto, los hijos de Israel, como se conocen a todo el pueblo hebreo, es una metáfora. Hablar de los hijos de Israel es una metáfora para hablar que tenemos Nefesh, Ruach y Neshama. Esos son los hijos de Israel. El Nefesh unido al Ruach y unido a su Neshama. Esa es la metáfora de hablar de los hijos de Israel. Esta porción se nos ha enseñado que Jacob sintió tristeza al ver el exilio de sus hijos. Ahorita vamos a tratar de explicar eso con base a lo que acabo de decir. Entonces, si los hijos de Israel son Nefesh, Ruach y Neshama, la tristeza del Nefesh es de no poder adquirir todas sus partes. Eso es simplemente. Deuteronomio 31, 18. Me esconderé. Esconderé en hebreo es aster. Sí, esconderé en hebreo astir. Mi rostro en ese día. Entonces, la raíz de la palabra ocultar y sí ocultar es la misma raíz que el nombre Esther. Deletrado de atrás hacia adelante. Ocultar la misma raíz de la palabra o del nombre Esther, deletreado de atrás hacia adelante. Esther se escribe Aleph, Samech, Tab, Resh. La raíz de atrás hacia adelante es Resh, Tab y Samech. Ahora, vamos a tratar de poder comprender eso y hacerlo de la... Saben que mis clases se caracterizan por ser cortas. Es un principio pedagógico que una clase, por larga que sea, debe durar 45 minutos, porque ya de 45, exagerando el tiempo, máximo 45. Una clase normal debe durar entre 30 a 35 minutos. Ya de ahí en adelante el cuerpo ya comienza a agotarse, a cansarse y no va a asimilar toda la información. Entonces es preferible clases cortas. Me gusta hacer clases cortas para que se pueda sacar el mayor provecho posible. Entonces, esta no va a ser la excepción. Por lo regular, mis clases siempre duran entre 25 a 35 minutos, creo que es un buen tiempo, con un mensaje puntual. No se trata de llenar
de información, esto aquí, esto acá. Para eso vamos a tener mucho tiempo de estudiar. Entonces, la raíz de ocultar, lo dije que es la misma raíz del nombre Esther, de atrás hacia adelante. Reish, Tab, Samer. Con estas tres letras se forma la palabra Rosh, que significa cabeza, Tosh, que significa medio, y Sof, que significa fin, o hablemos de la parte baja. Y esta palabra, o esta raíz gramatical de estas tres letras, la debemos entender como el poder divino de extenderse en todos los niveles, desde más alto hasta el más bajo. A eso se refiere cuando Dios se revela. Y ahora vamos a tratar de comprenderlo. Esta raíz gramatical nos enseña el poder divino de extenderse o manifestarse desde lo más alto a lo más bajo. A lo largo de las generaciones se nos ha interpretado y se nos ha enseñado que el ocultamiento de la presencia de Dios está relacionado con el exilio, que mientras el pueblo judío o el pueblo de Israel está en el exilio, entonces la presencia de Dios está oculta, etc. Y este es el contexto en que se desarrolla el libro de Esther. En el libro de Esther nosotros miramos que el nombre de Hashem, el nombre de Dios, no se menciona por ninguna parte para enseñarnos que cuando se está en el exilio, el nombre de Dios no aparece. La presencia divina, metáfora, está oculta. El cristiano es muy normal que hable que se siente la presencia, que la presencia de Dios por aquí. Te va a mirar qué es la presencia de Dios. ¿Qué es el exilio? Más que decir que andamos dispersos en todas las naciones como tradicionalmente enseña el judío, entonces por lo tanto tenemos que tomar nuestros trapitos, empacarlo en una maleta e irnos a vivir a Israel. Eso no es exilio, eso no es estar exiliado. Exilio lo debemos entender como la presencia divina escondida en todos los niveles. En la cabeza, en el medio y en el fin. O en otras palabras, en el Neshama, Ruach y Nefesh. En otras palabras, ¿qué es el exilio? Es no tener Ruach y no tener Neshama. Eso significa estar exiliado, solamente andar con el Nefesh. Por lo tanto, aprendemos que la humanidad está exiliada, porque no tiene Ruach y no tiene Neshama. Ahora, cuando permutamos el nombre Israel, obtenemos la palabra Roshli, mi cabeza o una cabeza para mí. Por lo tanto, Israel lo que denota es la capacidad de alcanzar los niveles más elevados, es decir, la santidad. Es otra metáfora, ser santo, porque yo soy santo, significa que debemos alcanzar Neshama. Yom Kippur, la idea de Yom Kippur, que las aguas de Binah son las que nos purifican, es precisamente eso. Neshama, que viene de Binah, cuando completamos nuestra parte, nos purificamos, somos santos. ¿Por qué? Porque tenemos Nefesh, Ruach y Neshama. Si anda solamente el Nefesh, está en exilio y por lo tanto la presencia de Dios está oculta. El Creador le dijo a Moshe: te mostraré mi rostro. Quiere decir que tenía Nefesh, tenía Ruach y tenía Neshama. Creo que es muy sencillo eso, poderlo comprender. La pregunta que siempre surge es: ¿y cómo obtengo Ruach y cómo obtengo Neshama? Purificar mi Ruach, mi Nefesh, para obtener Ruach. Purificar mi Ruach para obtener Neshama. En la página, en el sitio web Kabbalah Esplendor, tenemos el curso de la reencarnación de Larí.
puede ingresar, puede verlo. Y van a haber unos cambios a partir del 2018. Vamos a ver, el SOAR nos enseña que por la luz no debemos pagar absolutamente nada, y eso es claro. Y yo soy maestro que no enseño por dinero. Pero también es cierto, y el SOAR nos dice también, que aunque no se paga nada por la luz, todas las actividades que se hacen en torno a la luz tienen gastos administrativos. A nosotros nos toca pagar mensualmente para alocar los videos en Vimeo, nos toca pagar para que el sitio web permanezca en línea para que puedan ingresar, toca pagar el internet, toca pagar muchas cosas. Y por lo tanto, como fundación hemos decidido poner un costo no muy elevado para poder ingresar a mirar los videos en nuestro sitio web. A partir del 2018 ya estamos trabajando en eso. Va a tener una membresía mensual de $7 para que pueda ingresar, estudiar todos los cursos y las porciones semanales que vamos a comenzar a subir directamente a la página a partir de Shemot, a partir del libro que continúa la próxima semana. Esto es con el fin de que esto se pueda sostener y con el fin de que comience también a otorgar. A veces no damos no porque no tenemos, no damos porque la realidad es que nosotros no damos porque no queremos dar, no porque no tengamos, sino porque no queremos dar. Porque cuando queremos dar, todo se pone a disposición para que podamos brindar y otorgar. Entonces, si este centro ha sido de ayuda, de crecimiento, vas a apoyarlo, vas a hacer tu membresía y vas a crecer juntamente con nosotros. Entonces, volviendo acá al punto, me fui por otro lado. Cuando permutamos, entonces repito, el exilio es cuando no alcanzamos las partes más elevadas de nuestra alma. Solamente nos quedamos en Nefesh, estamos exiliados en el fin. Ahora, por otro lado, cuando permutamos el nombre Israel, obtenemos la palabra Rosh Li, que significa una cabeza para mí o mi cabeza. Entonces, ya hemos aprendido que Israel denota la capacidad de alcanzar los niveles superiores de nuestra alma. Eso es Israel. Es decir, alcanzamos, otra metáfora para hablar de alcanzar Neshama es santidad. Cuando Hashem dice sean santos, está hablando que obtengamos Neshama. Y expliqué también que la idea de Yom Kippur, que dice que las aguas de Binah son las que nos purifican, están hablando que somos puros, somos santos cuando obtenemos Neshama. Y es curioso ver, porque me preguntan mucho si todo es espiritual, entonces que si lo que dice la Torah en base a los alimentos, la debemos entender así o no. La alimentación juega un papel importantísimo en nuestro desarrollo espiritual. Hay cierto tipo de animales, cuando la escritura dice que no son aptos para el consumo, son porque son una energía vibrante muy bajas y al penetrar nuestro cuerpo nos van a bajar. Ahora, hay encarnaciones y los animales que se llaman impuros para el consumo, hay chispas muy negativas del otro lado de la negatividad, bajo vibrantes, que al penetrar en nosotros van a manchar las partes de nuestra alma. Y es por eso que Hashem dice que nada inmundo entrará en él, en su presencia, como lo queramos llamar. Quiere decir, como somos santos, tenemos Neshama,
no debemos impurificar nuestra Neshama con todas esas chispas de bajos vibrantes que se encuentran en aquellos animales no aptos para el consumo. La alimentación es un papel fundamental en la espiritualidad. ¿Ok? Entonces, ser santos representa la capacidad de obtener Neshama representada por la cabeza. Aquí no estamos hablando de Israel físico, no estamos hablando de Dios de Israel físico, no estamos hablando de ser judíos. Nosotros tenemos que ser judíos, porque si nacimos en los países donde nacimos es porque allí debíamos de nacer. Nosotros tenemos que ser hebreos o Israel, es decir, tener las tres partes de nuestra alma. En el Midrash Rabbah, capítulo 1, verso 4, dice lo siguiente: Israel se levantó en el pensamiento de Dios. Está lloviendo fuerte acá hoy. A lo cual los tradicionalistas interpretan que la nación física de Israel es el pueblo escogido por Dios. Luego viene el cristiano y dice que no, que Israel ya no es el escogido, sino que ellos son los escogidos. Entonces los tradicionalistas interpretan este verso para decir que el pueblo escogido, que el pueblo amado, que el pueblo que ama al Creador es el Israel físico que conocemos a bastantes millas de distancia de donde nos encontramos. Dios no es físico. Dios no es el Dios que nos han enseñado, que nos han vendido, un hombre allá en el cielo sentado en una silla. Eso no, borrémonos de esa imagen de Dios. Dios es todo es Dios. El multiverso es Dios. Las constelaciones, las estrellas, las plantas, el mar, todo lo que podamos imaginar es Dios. Nosotros somos Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una conciencia colectiva, creadora y dadora de vida. Por lo tanto, hablar de Dios, estamos hablando de esa conciencia colectiva de unidad, y que la desarrollamos, como siempre yo lo repito, a través del otorgamiento. El cosmos es Dios. Por lo tanto, podemos entender a Israel como un código que implica la capacidad de alcanzar los niveles más elevados de alma. ¿Quién es Israel? Que tiene Nefesh, Ruach y Neshama, y ese que tiene Nefesh, Ruach y Neshama se llama santo. Hoy le pregunté a un cristiano que me hablaba de santidad: ¿qué es santo? ¿Qué es ser santo? Entonces me decía que no podemos fumar, que no podemos beber. Entonces yo le dije: pero Cristo bebía, Cristo andaba con pecadores, y entonces me está contradiciendo la Escritura. No, que él andaba con los pecadores para convertirlos. Santidad significa, vuelvo e insisto, tener Nefesh, Ruach y Neshama. Por el hecho de tomar una cerveza, por el hecho de formarse un cigarrillo, no quiere decir que esa persona sea pecadora. Entonces, el asiento de la Neshama es la cabeza. Roshli. Entonces, Israel es aquel que alcanza Neshama. Nefesh, Ruach y Neshama. La cabeza para hablar acerca del cerebro. El asiento del Ruach, el corazón. Y el asiento del Nefesh, el hígado. Eso ya lo he enseñado. La alusión a esto, Neshama, Ruach y Nefesh, está en la palabra rey. Entonces,
la Neshama está en el cerebro. Cerebro se escribe, en hebreo se escribe Moaj. La letra inicial Mem. Corazón, que es el Ruach, en hebreo es Leb. La letra inicial Lamet. E hígado, en hebreo Kaved, la letra inicial Kaf. Obtenemos las iniciales Men, Lame, Kaf, tenemos Melech. Se letrea Men, Lame, Kaf. Una persona cuya conciencia o cuya forma de vivir desciende desde su cerebro al corazón y luego a su hígado. En otras palabras, una persona cuyo intelecto rige sus emociones y eso determina la forma en que actúa, es considerada un rey. Aquí surge la idea que Yeshua o el Mesías nos hizo reyes. Quiere decir que nos da la capacidad, o nosotros como Mesías tenemos la capacidad de tener Neshama, por lo tanto somos rey. Cuando despertamos en Mesías, cuando activamos la fuerza de Yeshua, nosotros somos reyes. ¿Por qué? Porque tenemos Nefesh, Ruach y Neshama. Ese es un rey, aquel que vive su vida de acuerdo a la conciencia superior y no de acuerdo a las partes más bajas de tu Nefesh, que tiende al ego, que tiende a amarse a sí mismo. Ahora, si invertimos el orden, cuando el cumplimiento de las funciones corporales, el deseo de comer, el deseo de beber, el deseo de tener sexo, el deseo de tener riquezas, inspiran a las emociones y luego alientan al intelecto para satisfacerlas, surge la palabra de atrás hacia adelante, la palabra Helen, que significa vergüenza, significa exilio. Entonces, cuando la persona es dominada por sus instintos, lo que va a hacer es cualquier patraña, cualquier robo, cualquier mentira para satisfacer esos deseos que su cuerpo, que su parte más baja le están pidiendo. Rey o Helen, o somos santos o somos impuros. Santos, Neshama, impuros, Nefesh. Parte más bajas. La Torah comienza hablando: en el principio creó Dios los cielos, y se ha interpretado en el principio como Israel. Por lo que se ha interpretado que por medio de Israel, o la luz del Mesías, que es lo mismo, Yeshua, es lo mismo. Somos Mesías, somos Rey, somos Israel, somos Yeshua cuando tenemos Nefer, Ruach y Neshama. Que por medio de Israel se creó los cielos y la tierra. Ahora, ahí se la haré, ya para terminar, que de Israel depende o se desprende de esta idea que el mundo fue creado por Israel, surge que todos los mundos dependen del nombre o de los nombres de Jacob, con Va, sin Va e Israel. Dice el Ari que ellos son el alma de todas las criaturas y se dominan. Israel es santo. Pareciese como si estuviéramos hablando de un pueblo físico, pero cuando se habla de esto, que todo depende, que todos los mundos dependen de los nombres de Jacob, están hablando de las partes de el alma. Dice la escritura que, y Dios dijo hagamos, está hablando de los 4 mundos de la creación, o de los 3 mundos en este caso, por los cuales o los 5 mundos de la creación, que cada uno puso su granito de arena para la construcción del hombre. Entonces, Asiá puso
la parte física, la parte de la acción. Yetzirah puso la parte emotiva. Beriah puso la parte, se me escapa el nombre. Cada mundo puso su parte para que el hombre fuera creado. Y cada parte tiene su contraparte, su correspondiente en las partes del alma, Nefer, Ruach y Neshama. Y cada nombre representa una parte del alma, por consiguiente representa una parte, un mundo. En este caso hablamos de los tres mundos, Beriah, Yetzirah y Asiah. Entonces dice que estos nombres son el alma de todas las criaturas y se denomina a Israel es santo. Las tres partes del alma. Estos tres nombres son el alma de todas las criaturas. Y dice el Ari que este es el significado místico del verso y Jacob vivió, ya que toda la fuerza vital y el sustento del mundo depende de Jacob, las tres partes del alma. Todo el sustento y toda la fuerza vital depende de las tres partes del alma. Al leer esta porción del Ari, pareciese como si él estuviera hablando de Israel físico, y él termina esta porción, me encanta lo que dice. Él dice lo siguiente: los sabios entenderán. Como quien dice, y esto que estoy escribiendo es más profundo de lo que ustedes pueden imaginarse. No piensen que estoy hablando de cosas físicas, no piensen que estoy hablando de un pueblo físico. Dios no escogió a nadie físicamente. Dios no escoge a nadie, en otras palabras. Los sabios entenderán, dice él, que Dios ilumine nuestros ojos con la luz interior de la Torá. Dice, amén. Así puede ser su voluntad. De quien dice, los sabios van a entender verdaderamente de qué se tratan estos asuntos y que debemos entender el misterio. Que ilumine nuestros ojos, dice el Ari, para que podamos comprender o para que nuestros ojos sean alumbrados con la luz interior de la Torá. Que así sea. Que Hashem les bendiga grandemente. Que pasen un resto de año con salud, con bienestar, y que este año civil que comenzamos, en el que nos encontramos nosotros, si es romano no me interesa, sea un año de más acercamiento a la divinidad, sea un año de ser santos. Shalom, shalom, shalom.